Resumen de la obra: de este agua no beberé. Calderón de la Barca. La obra de este agua no beberé inicia en la corte de Castilla durante el reinado de Pedro I, conocido como Pedro el Cruel. Desde las primeras escenas, Calderón presenta un ambiente cargado de tensión política, orgullo nobiliario y pasiones ocultas. El rey aparece como un hombre poderoso, impulsivo y dominado por sus deseos, capaz de alterar la vida de quienes lo rodean por un simple capricho. La acción comienza cuando el rey escucha hablar de la extraordinaria belleza de doña Mencía, una dama noble casada con don Gutiérrez. Aunque el matrimonio goza de honra y estabilidad, la fama de la hermosura de Mencía despierta en Pedro una curiosidad peligrosa. En la corte, varios personajes comentan las inclinaciones del monarca y sus antecedentes amorosos, dejando claro que ningún hogar está completamente seguro cuando el rey fija sus ojos en una mujer. Don Gutiérrez es presentado como un caballero honorable, profundamente preocupado por el honor y la reputación. Ama sinceramente a su esposa y confía en ella, aunque la sociedad en la que vive le obliga a mantenerse siempre alerta ante cualquier mancha sobre su nombre. Calderón construye desde el inicio el conflicto central de la obra, el choque entre el poder absoluto del rey y el código de honor de la nobleza castellana. Mientras tanto, doña Mencía aparece como una mujer prudente y virtuosa. Comprende los riesgos que implica llamar la atención del monarca y procura comportarse con extrema discreción. Su belleza, lejos de traerle felicidad, se convierte en una amenaza constante. Calderón muestra cómo la mujer en la sociedad barroca queda atrapada entre la obediencia, las apariencias y la vigilancia masculina. La situación se complica cuando el rey coincide accidentalmente con Mencía durante una jornada de caza. Pedro queda impresionado por su elegancia y refinamiento. Aunque intenta ocultar sus verdaderas intenciones bajo palabras cortesanas, resulta evidente que ha comenzado a desearla. Mencía percibe el peligro de inmediato y mantiene una actitud respetuosa, aunque distante. En otra parte de la corte aparece don Diego, padre de Mencía, quien siente preocupación por la cercanía entre su hija y el monarca. Él conoce la naturaleza voluble del rey y teme que una simple sospecha pueda destruir la honra familiar. En la mentalidad de la época, la reputación valía más que la vida misma. Calderón también introduce elementos simbólicos relacionados con el agua, el deseo y la tentación. El título de la obra, de este agua no beberé, funciona como advertencia moral y como presagio. Los personajes creen poder evitar ciertos pecados o desgracias, aunque terminan acercándose peligrosamente a ellos. El rey comienza a buscar excusas para acercarse a Mencía. Aprovecha ceremonias, encuentros oficiales y conversaciones aparentemente inocentes para observarla. La dama responde siempre con prudencia y dignidad, intentando no dar motivo a comentarios maliciosos. Aún así, en la corte los rumores empiezan a crecer lentamente. Don Gutiérrez, aunque todavía confía en su esposa, percibe ciertas miradas y silencios extraños. La obsesión por el honor empieza a inquietarlo. Calderón retrata el ambiente cortesano como un lugar donde cualquier gesto puede interpretarse de forma peligrosa. Nadie habla directamente, aunque todos sospechan. Hacia el final del capítulo, el rey reconoce ante sí mismo que desea conquistar a Mencía. Su condición de monarca le hace creer que ninguna barrera debe detenerlo. Esa decisión marca el inicio de la tragedia. Lo que parecía una simple admiración cortesana comienza a transformarse en una amenaza para todos los personajes. Doña Mencía queda atrapada en un conflicto imposible. Rechazar al rey podría provocar su ira, aunque permitir cualquier cercanía pondría en riesgo su honor y el de su esposo. Calderón deja claro que la verdadera lucha apenas comienza y que la honra de una familia puede destruirse por una sospecha o por un deseo real. El capítulo concluye con un ambiente de inquietud creciente. El rey está decidido a acercarse más a Mencía, don Gutiérrez comienza a sentir celos silenciosos y la dama intenta protegerse dentro de un sistema que prácticamente no le deja salida. La tragedia barroca empieza a desplegarse lentamente bajo la sombra del poder, la pasión y la honra.
La inquietud que comenzó a crecer en la corte se transforma rápidamente en peligro verdadero. El rey Pedro ya no intenta ocultar el interés que siente por doña Mencía. Aunque mantiene las apariencias propias de un monarca, sus acciones revelan que el deseo empieza a dominar su voluntad. Calderón de la Barca desarrolla en este tramo de la obra una tensión constante, donde cada conversación posee un doble sentido y cada mirada puede convertirse en motivo de sospecha. Doña Mencía vive atrapada entre el temor y la prudencia. Comprende que el rey tiene poder suficiente para destruir la honra de cualquier familia. Su preocupación aumenta cada vez que Pedro busca acercarse a ella bajo pretextos cortesanos. La dama procura mantenerse distante, aunque sin desafiarlo abiertamente. En la sociedad representada por Calderón, una negativa demasiado firme hacia el rey podía interpretarse como insolencia, mientras que la menor cortesía podía despertar rumores. Don Gutiérrez continúa ignorando parte del peligro real. Aunque ama a su esposa y confía en su virtud, empieza a notar ciertos cambios en el ambiente de la corte. Algunos caballeros callan cuando él aparece. Otros lanzan comentarios ambiguos sobre la atención que el rey presta a determinadas damas nobles. Esos pequeños detalles alimentan lentamente una inquietud interior que todavía no se convierte en celos abiertos. El rey aprovecha una nueva ocasión para encontrarse con Mencía. Durante una visita relacionada con asuntos cortesanos, Pedro habla con ella en tono cada vez más personal. Intenta halagar su belleza y su inteligencia, buscando romper la distancia que ella mantiene. Mencía responde con extrema moderación. Cada palabra está cuidadosamente medida para evitar cualquier interpretación comprometedora. Calderón muestra aquí uno de los elementos centrales del teatro barroco, el conflicto entre el deseo humano y las normas del honor. Pedro actúa movido por la pasión y por la seguridad que le da su autoridad real. Mencía, en cambio, se encuentra sometida a una vigilancia constante. Su conducta debe permanecer impecable incluso frente a situaciones que ella no provocó. En medio de esta tensión aparece otro personaje importante, la infanta doña Leonor. Ella también mantiene vínculos sentimentales relacionados con la corte y sirve como contraste frente al conflicto principal. Calderón utiliza las intrigas amorosas secundarias para reflejar cómo los sentimientos, la ambición y la honra se entrelazan en todos los niveles de la vida palaciega. Mientras tanto, los rumores comienzan a extenderse con más fuerza. Algunos criados y cortesanos comentan discretamente la atención especial que el rey dedica a Mencía. Aunque nadie posee pruebas de una relación impropia, en la mentalidad de la época la simple sospecha bastaba para poner en riesgo la reputación de una mujer casada. Mencía siente crecer la angustia. En privado, reflexiona sobre la fragilidad de la honra femenina. Comprende que su virtud real quizá no sea suficiente para salvarla si las apariencias juegan en su contra. Calderón retrata con crudeza la situación de la mujer barroca, cuya reputación dependía muchas veces de factores fuera de su control. Don Gutiérrez comienza finalmente a observar ciertos detalles que despiertan sus primeras dudas. Percibe la insistencia del rey y nota la incomodidad de su esposa. Aunque intenta mantener la calma, el código del honor empieza a imponerse sobre sus sentimientos. Para un caballero castellano, la sospecha de deshonra era una amenaza insoportable. El rey, lejos de detenerse, intensifica su persecución amorosa. Su orgullo de monarca le impide aceptar límites. Cree que el poder puede abrir cualquier puerta y que ninguna mujer debería resistirse a sus deseos. Calderón presenta así una crítica indirecta al abuso de autoridad y a los peligros de un poder sin control moral. En una de las escenas más tensas del capítulo, Mencía queda sola frente al rey por unos instantes. Pedro aprovecha la ocasión para insinuar con mayor claridad sus sentimientos. Ella responde defendiendo su honor y recordando discretamente su condición de mujer casada. Aunque el diálogo conserva la elegancia del lenguaje cortesano, debajo de las palabras se percibe una amenaza silenciosa. Después de aquel encuentro, Mencía queda profundamente alterada.
comprende que el peligro ya no puede ocultarse ni minimizarse. La obsesión del rey puede destruir su matrimonio y provocar una tragedia. Su mayor temor no es solamente perder la tranquilidad, sino convertirse en causa de deshonra para su esposo. El capítulo concluye con una atmósfera cada vez más oscura. Don Gutiérrez empieza a sospechar, el rey se muestra decidido a continuar su persecución y Mencía se encuentra atrapada en una situación imposible. Calderón conduce lentamente la historia hacia el conflicto trágico que dominará el resto de la obra, donde la honra, el poder y los celos terminarán enfrentándose de manera devastadora. La tensión que dominaba la corte comienza a transformarse en un conflicto mucho más peligroso. Don Gutiérrez ya no puede ignorar las señales que lo rodean. Aunque todavía no posee pruebas de una falta cometida por doña Mencía, la insistencia del rey y los rumores cortesanos despiertan en él un tormento interior cada vez más intenso. Calderón de la Barca profundiza en este capítulo en el tema central del honor, mostrando cómo la sospecha puede destruir la paz de un hombre antes incluso de conocer la verdad. Doña Mencía intenta conservar la serenidad, aunque vive dominada por el miedo. Cada encuentro con el rey representa una amenaza para su reputación. Ella sabe que cualquier palabra malinterpretada puede provocar una tragedia. La dama procura mantenerse siempre acompañada y evitar situaciones comprometedoras, aunque el poder de Pedro hace imposible escapar completamente de su presencia. Mientras tanto, el rey continúa acercándose a ella con creciente audacia. Su deseo ya no se oculta tras simples galanterías cortesanas. Pedro aprovecha su autoridad para permanecer cerca de Mencía y observarla constantemente. Calderón retrata al monarca como un hombre dominado por la pasión y el orgullo, incapaz de reconocer los límites morales que debería respetar. Don Gutiérrez comienza a notar el nerviosismo de su esposa. La ve inquieta, distraída y temerosa. En vez de interpretar aquellas señales como sufrimiento, empieza a relacionarlas con una posible culpa oculta. El código de honor barroco convierte la sospecha en una especie de veneno que consume lentamente la razón. Gutiérrez ama a Mencía, aunque ese amor empieza a mezclarse con la desconfianza. En la corte, las habladurías crecen silenciosamente. Algunos nobles comentan que el rey parece demasiado interesado en visitar ciertos aposentos o en coincidir repetidamente con doña Mencía. Nadie acusa directamente, aunque las insinuaciones bastan para alimentar el temor de Gutiérrez. Calderón muestra cómo la sociedad cortesana vive pendiente de las apariencias y cómo el honor depende muchas veces de la opinión ajena. En una escena decisiva, Gutiérrez presencia una situación que aumenta sus sospechas. El rey se encuentra cerca de Mencía en circunstancias que el caballero interpreta como peligrosas. Aunque no ocurre nada claramente deshonroso, la imaginación de Gutiérrez comienza a construir una traición posible. El dolor de los celos se mezcla con la obligación social de proteger su honra. Mencía percibe el cambio en la actitud de su esposo. Nota sus silencios, sus preguntas indirectas y la dureza que empieza a aparecer en sus palabras. La dama sufre profundamente al comprender que la sombra de la sospecha ha entrado en su hogar. A pesar de su inocencia, sabe que la verdad quizá no baste para salvarla. Calderón desarrolla aquí uno de los aspectos más crueles del drama barroco: la honra masculina depende del comportamiento femenino, aunque la mujer muchas veces carece de control sobre las circunstancias que la rodean. Mencía se convierte en víctima de una estructura social donde la apariencia vale tanto como la realidad. El rey, lejos de retroceder, continúa alimentando el conflicto. Su obsesión aumenta al percibir la resistencia de Mencía. La imposibilidad de conquistarla despierta aún más su deseo. Pedro se comporta como alguien acostumbrado a obtener todo cuanto quiere, incluso si para lograrlo pone en peligro la vida y la reputación de otros. Don Gutiérrez entra en una lucha interior devastadora. Parte de él desea confiar en su esposa, recordar su virtud y rechazar las murmuraciones de la corte. Otra parte siente que el honor exige vigilancia extrema. En el mundo representado por Calderón, un caballero deshonrado pierde no solo prestigio,
sino también identidad y valor social. La angustia de Mencía alcanza niveles insoportables. En privado, suplica que la situación termine antes de provocar una desgracia irreparable. Ella no teme únicamente por sí misma, sino también por su esposo, cuya obsesión por el honor podría conducirlo a decisiones terribles. En medio de este ambiente opresivo, Calderón introduce símbolos constantes de oscuridad, encierro y fatalidad. Los pasillos del palacio, las habitaciones cerradas y las conversaciones en voz baja refuerzan la sensación de que todos los personajes avanzan hacia un destino inevitable. Hacia el final del capítulo, Gutiérrez toma la decisión de vigilar más atentamente a Mencía y descubrir la verdad por sí mismo. Aunque todavía no actúa violentamente, el lector percibe que los celos empiezan a dominarlo. La confianza matrimonial se debilita mientras el peso del honor se vuelve cada vez más insoportable. El capítulo concluye con un ambiente profundamente trágico. Mencía permanece atrapada entre el deseo del rey y la desconfianza de su esposo. Gutiérrez empieza a transformarse en un hombre consumido por la sospecha. Pedro continúa avanzando movido por la pasión y el orgullo. Calderón deja claro que la tragedia ya se encuentra en marcha y que ninguno de los personajes podrá escapar fácilmente de sus consecuencias. La sospecha termina apoderándose completamente del corazón de don Gutiérrez. Lo que comenzó como una inquietud silenciosa se transforma ahora en una obsesión dolorosa. Calderón de la Barca lleva el conflicto hacia su punto más oscuro, mostrando cómo el código del honor puede destruir el amor, la razón y la compasión. En este tramo de la obra, la tragedia adquiere una fuerza inevitable. Don Gutiérrez vive atormentado por la idea de que su honra ha sido manchada. Aunque todavía no posee pruebas definitivas contra doña Mencía, interpreta cada gesto como señal de culpa. El comportamiento prudente de su esposa, lejos de tranquilizarlo, alimenta aún más sus sospechas. La angustia lo consume día y noche, y el miedo al ridículo público comienza a dominar todos sus pensamientos. Mientras tanto, doña Mencía se encuentra completamente desesperada. Ella comprende que la desconfianza de su esposo ha alcanzado un nivel peligroso. Intenta defender su inocencia con palabras sinceras y comportamiento ejemplar, aunque cada explicación parece inútil frente a la mente perturbada de Gutiérrez. Calderón retrata aquí el sufrimiento de una mujer atrapada por un sistema social donde la sospecha masculina posee más peso que la verdad. El rey Pedro continúa siendo una presencia amenazante. Aunque no aparece constantemente junto a Mencía, la huella de su deseo permanece sobre la vida del matrimonio. El monarca empieza a percibir que sus acciones han provocado consecuencias graves, aunque su orgullo le impide asumir plenamente la responsabilidad. Calderón critica de manera indirecta el abuso del poder real y la facilidad con la que los caprichos del rey destruyen vidas ajenas. Gutiérrez comienza a considerar soluciones extremas. En el universo barroco de la obra, el honor masculino debía restaurarse incluso mediante la violencia. La idea de convivir con una posible deshonra le resulta insoportable. Poco a poco, el amor que sentía por Mencía queda sepultado bajo el miedo a la vergüenza pública. En una escena de enorme tensión dramática, Gutiérrez interroga a su esposa con palabras indirectas y ambiguas. No la acusa abiertamente, aunque cada pregunta contiene una amenaza. Mencía responde defendiendo su pureza y recordándole el respeto que siempre le ha guardado. La dama intenta hacer comprender a su esposo que ella ha sido víctima de las circunstancias y de la persecución del rey. La respuesta de Gutiérrez revela el verdadero núcleo del conflicto. Para él, la inocencia interior ya no basta. Lo que realmente importa es la apariencia externa y la posibilidad de que otros crean en la deshonra. Calderón expone así la crueldad del sistema de honor del siglo de oro, donde la reputación social podía valer más que la justicia o la verdad. Consumido por la desesperación, Gutiérrez empieza a planear una solución definitiva. Cree que solo eliminando la causa de la sospecha podrá recuperar la tranquilidad y proteger su nombre. Aunque todavía experimenta dolor al pensar en el destino de Mencía, se convence de que el honor exige sacrificios terribles.
Doña Mencía percibe lentamente el peligro mortal que la rodea. El comportamiento de su esposo se vuelve frío y sombrío. Las conversaciones se llenan de silencios inquietantes. Calderón construye una atmósfera opresiva donde la tragedia parece acercarse paso a paso, sin posibilidad de detenerse. En medio de esta tensión, Gutiérrez decide recurrir a un método secreto para evitar el escándalo público. No desea un castigo visible que manche aún más su reputación. Busca una solución silenciosa que preserve las apariencias ante la corte. La obsesión por el honor supera cualquier consideración moral. La figura del médico aparece entonces como instrumento de la tragedia. Gutiérrez organiza cuidadosamente su plan y oculta sus verdaderas intenciones bajo una apariencia de normalidad. Calderón utiliza esta situación para aumentar el suspenso y mostrar hasta qué punto puede llegar un hombre dominado por los celos y la presión social. Mencía, debilitada emocionalmente, conserva hasta el final la dignidad y la inocencia. Sus palabras reflejan tristeza y resignación más que rebeldía. Ella comprende que vive en un mundo donde su verdad quizá nunca será suficiente para salvarla. El rey Pedro empieza finalmente a sospechar que los acontecimientos avanzan hacia una desgracia irreparable. Aunque intenta intervenir tardíamente, sus acciones anteriores han desencadenado un proceso difícil de detener. El poder absoluto del monarca no logra controlar las consecuencias de sus propios deseos. Hacia el final del capítulo, la tragedia alcanza su máxima tensión. Gutiérrez está decidido a actuar para restaurar su honor. Mencía enfrenta el destino con angustia y dignidad. La sombra de la muerte se cierne sobre el hogar que alguna vez estuvo lleno de amor y tranquilidad. Calderón deja preparado el desenlace final de la obra, mostrando cómo el honor, llevado al extremo, puede convertir a los seres humanos en víctimas de una sociedad cruel y despiadada. La tragedia alcanza finalmente su desenlace inevitable. Don Gutiérrez, dominado por la obsesión del honor, lleva adelante el terrible plan que ha concebido para borrar cualquier sombra de deshonra sobre su nombre. Calderón de la Barca presenta en este último tramo de Desde agua no beberé una conclusión profundamente amarga, donde la justicia moral queda sometida a las crueles reglas sociales de la época. La casa de Gutiérrez se convierte en un lugar silencioso y sombrío. Doña Mencía percibe que algo terrible está por suceder. Aunque continúa proclamando su inocencia, comprende que las sospechas de su esposo ya no pueden disiparse con palabras. La desconfianza ha destruido completamente el amor y la tranquilidad que alguna vez existieron entre ambos. Gutiérrez actúa con una calma inquietante. Su decisión ya está tomada. Para él, el problema no consiste únicamente en saber si Mencía cometió realmente una falta, sino en eliminar cualquier posibilidad de vergüenza pública. Calderón muestra cómo el honor barroco funciona como una fuerza implacable que obliga a los personajes a actuar contra sus propios sentimientos. El médico, llamado secretamente por Gutiérrez, entra en escena sin conocer al principio las verdaderas intenciones del caballero. Poco a poco descubre que ha sido llevado allí para participar en una acción terrible. Gutiérrez le ordena practicar una sangría excesiva a Mencía, utilizando el tratamiento médico como instrumento para provocar su muerte de manera aparentemente natural. La escena posee una enorme fuerza dramática. Doña Mencía, debilitada y aterrorizada, comprende que su esposo ha decidido condenarla. Aún en ese momento extremo, insiste en su inocencia y suplica que se reconozca la verdad. Sus palabras reflejan dolor profundo, aunque también dignidad. Calderón convierte a Mencía en una víctima trágica de una sociedad donde la apariencia vale más que la justicia. El médico duda y siente horror ante lo que ocurre. Entiende que está siendo obligado a participar en un crimen disfrazado de procedimiento médico. Aún así, el temor hacia Gutiérrez y las normas sociales lo empujan a obedecer. Calderón subraya cómo la presión del honor y la autoridad afecta incluso a quienes rodean la tragedia. Mientras la sangría avanza, Mencía pierde lentamente la vida. La escena se desarrolla con una intensidad contenida y dolorosa.
No hay gritos exagerados ni rebeliones violentas. El horror nace precisamente de la frialdad con que Gutiérrez ejecuta su decisión. Él contempla el sufrimiento de su esposa convencido de que actúa conforme a las obligaciones de un hombre honorable. La muerte de Mencía representa el punto culminante de la crítica calderoniana al código de honor. Aunque la dama era inocente de adulterio, termina castigada por sospechas y apariencias. La tragedia no surge de un pecado real, sino del miedo social al descrédito. Poco después, el rey Pedro descubre la magnitud de la desgracia. Comprende que su persecución hacia Mencía provocó indirectamente aquella muerte. El monarca reconoce demasiado tarde el daño causado por sus deseos y por el abuso de su poder. Calderón presenta a Pedro como responsable moral de la tragedia, aunque no como ejecutor directo. Gutiérrez expone ante el rey las razones de sus actos. Habla del honor mancillado, de la necesidad de proteger su nombre y de la imposibilidad de vivir bajo sospecha. Lo más estremecedor es que la lógica social de la época parece darle cierta legitimidad. La honra masculina se consideraba un valor absoluto, incluso por encima de la vida humana. El rey, lejos de castigar severamente a Gutiérrez, acepta en gran medida su explicación. Aunque percibe la gravedad de lo ocurrido, también comprende el peso que el código de honor tiene sobre los nobles castellanos. Esta resolución aumenta todavía más el tono trágico de la obra, pues demuestra que la sociedad entera sostiene las mismas reglas crueles. Finalmente, Pedro decide reorganizar el futuro de Gutiérrez y dispone un nuevo matrimonio para él, intentando restaurar el orden social después de la tragedia. El cierre resulta profundamente inquietante. La muerte de Mencía no destruye el sistema que la condenó, sino que permite que todo continúe aparentemente en equilibrio. Calderón concluye la obra dejando una reflexión amarga sobre el honor, el poder y la fragilidad de la verdad. Doña Mencía muere inocente, víctima de los celos, de las apariencias y de una sociedad dominada por el miedo al deshonor. Gutiérrez sobrevive, aunque marcado por la tragedia que él mismo provocó. El rey conserva su autoridad, aunque carga con la culpa moral de haber desencadenado el conflicto. El título, "Desde agua no beberé", adquiere entonces un sentido definitivo. Los personajes creyeron poder controlar sus deseos, evitar ciertos errores o mantenerse lejos de la desgracia. Aún así, todos terminaron arrastrados por fuerzas más poderosas, la pasión, los celos y el honor. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.